¿cómo podemos decir que el trabajo fue impecable? Que incluso tú señalaste un apostolado, cuando el Ministerio Público, a través de las policías, de Carabineros en este caso, ingresó 6 veces a la bodega. La 6ª vez fue encontrado. Y recién la 6ª vez, un día antes que llegara Carlos Gutiérrez, se encuentra Fernanda a partir de un testimonio de una expolola. ¿Se puede calificar como un trabajo de excelencia? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que aquí es donde entra en tema los alcances, Eduardo. Los alcances que tienen que ver con la tecnología que pudiese tener la policía para poder detectar una anomalía, un cuerpo o cualquier elemento extraño enterrado en una situación, cuando tenemos un culpable o una persona que pudiese estar imputada, que guarda silencio, que no coopera, que la investigación, por la connotación pública que tiene, la connotación comunicacional que tiene, se empiezan a derivar distintas aristas y se empiezan a descartar distintas aristas. No olvidemos que la familia Fernanda Maciel anduvo hasta en Argentina. Entonces, de verdad que cuando se generan y se agotan todas las instancias asociadas a esta investigación, de alguna manera desvían cuál es el punto focal respecto a cuál es la línea investigativa que se tiene que dar. Y cuando yo digo que efectivamente estoy absolutamente convencido de que se ha hecho un buen trabajo, si ustedes miran hoy día que se ha abierto un poco más la carpeta investigativa y se dan cuenta que la PDI efectivamente tenía un informe un par de meses después respecto a la bodega y respecto a los principales imputados o el imputado en este proceso, ahí ustedes tienen efectivamente que la policía efectivamente hace su trabajo. Ahora, la PDI y lo señaló por lo tanto, yo este tema, insisto, nosotros con la PDI, con la BRIUP, con el VIPE, con la BOCAR, con OS9, con el CEP, tenemos contacto permanente, digo, y trabajo permanente en función de las múltiples víctimas que tenemos y las múltiples procedimientos que tenemos de búsqueda de personas. Hoy día nosotros tenemos, en este instante, 12 búsquedas activas en Concepción, en Punta Arenas, en Calama, en Arica, en distintas partes, y que no necesariamente tienen una connotación pública como la de Fernanda Maciel, pero sí vemos cómo el proceso se va generando y cómo los procedimientos se van acotando. Ahora, insisto que en el tema de Fernanda Maciel hay que entender que este proceso estuvo tremendamente truncado por efectivamente la poca cooperación precisamente de las personas que estaban involucradas en este hecho. Se dieron ciertas situaciones en donde las personas que estaban investigando este tema finalmente tuvieron que cotejar cientos de aristas distintas, y esas cientos de aristas distintas finalmente terminó en una de ellas, digamos. Sí. Pero, Francisco, quería hacer una pregunta. Me pidiendo la palabra hace rato. Efectivamente, si Carabineros o los que ingresan primero en un caso, ¿no es cierto?, tienen ciertos límites, ciertas restricciones, ¿no es cierto?, ¿por qué no entran ustedes antes? Si tienen más eficiencia, más maquinaria, que dices tú que lo pueden comprobar científicamente. Porque yo siento que en estos casos es muy importante para la eficiencia la rapidez con que se actúa. No que ustedes que son más especializados o tienen más maquinaria, más conocimiento en ciertos temas, más eficacia, ¿no es cierto?, ingresen casi al final. ¿Por qué no se hace desde el principio? Porque eso para mí sería uno de los cambios que debería hacer el sistema. Fíjate que esa pregunta nos la hicieron y lo hemos conversado en este panel también en algún minuto hace mucho tiempo atrás. Primero, el equipo nosotros no lo teníamos en Chile. El equipo a nosotros nos llegó, yo diría que un mes antes de que se hiciera esta pericia en octubre del año pasado. Antepasado, perdón. Segundo, había que tener capacitación de los operadores del equipo, que esa capacitación se hizo en el extranjero, en fin. Tercero, había que calibrar el equipo. Cuarto, cuando nosotros entramos a la bodega, regularmente, y lo he dicho sin miedo a equivocarme, absolutamente ciegos. La carpeta investigativa tenía una connotación de secreto. Sí. Al tener una connotación de secreto, a nosotros nos dijeron, miren, busquen acá. Pero de alguna manera tampoco nos decían qué buscar. Claro. Entonces, si a nosotros nos dan la carpeta investigativa, y es lo que ha ocurrido en todos los múltiples casos, de hecho nosotros primera vez que entramos a una investigación ciego, es decir, sin una carpeta investigativa a la vista, claro, donde nuestro departamento técnico o de nuestro departamento de análisis técnico, que está compuesto por muchos profesionales, puedan leer la carpeta investigativa y de ahí en adelante poder arrojar algunas tesis asociadas de cuál es el trabajo que vamos a hacer. Claro. Hoy día ese tema no se da. La tardía participación de nuestra tenía que ver necesariamente con un tema de que el equipo no estaba, de que el equipo no estaba calibrado y que el equipo efectivamente requería una calibración y una capacitación del personal para poder efectivamente generarlo. Y fíjate lo que voy a ir tomando todo el respeto que tiene la audiencia y también la familia de Fernanda. Nosotros este equipo lo fuimos a calibrar a un lugar donde efectivamente teníamos personas y que era en el cementerio metropolitano. Por lo tanto, se calibró el equipo. Ahí se calibró el equipo. Y era
porque tomamos muestras de distintas datas, distinta profundidad, distintas composiciones de terreno, distintas losas, distintos tipos de hormigón, y que toda esa información la fuimos rescatando como base de datos, como para poder generar un análisis comparativo de efectivamente el lugar donde íbamos a trabajar, porque nosotros no sabíamos si íbamos a trabajar en una superficie de madera, superficie de hormigón o superficie de tierra. Es bueno saber ese antecedente para entender un poco cómo trabajan también los topos. Así como los topos, mucha gente ayudó de manera desinteresada y sigue ayudando hasta el día de hoy. Uno de ellos es Carlos Gutiérrez, que se encuentra con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de verte. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, Carlos. Francisco, el hermano de los topos, nos dice hace algunos instantes que el trabajo que hizo la policía, Carabineros en este caso, fue un trabajo excelente, incluso un apostolado, y a uno le llama la atención, y Francisco lo dice, entiendo que llame la atención de alguna manera, aquello, porque ha sido un caso que ha sido sumamente criticado justamente por eso, que Carabineros haya ingresado muchas veces a la bodega, no se haya logrado encontrar a Fernanda, sino hasta una sexta visita del Ministerio Público con la policía en la bodega. ¿Qué te parece en sus palabras? En este sentido sabemos claramente, la opinión pública tiene su opinión. Yo lo pude percibir ayer también y todo este fin de semana, especialmente después del funeral de Fer y Josefa. Yo también tengo mi opinión, por supuesto, en base a mis conocimientos, pero creo que tal como lo he dicho en reiteradas oportunidades, nosotros no nos estamos enfocando en este minuto en qué es lo que se hizo bien o qué es lo que se hizo mal. Este trabajo es bastante largo. Acabamos de recién finalizar una etapa de poder entregar a su hija, a su madre y a su nieta, que es una situación terrible, pero lo pudimos hacer. Sí. Pudimos trabajar con ellos. Sí. Fernanda habló con nosotros. Sí, lo dijiste, de manera científica. Entonces nosotros trabajamos de manera ciega. Es nuestro trabajo como científicos, es no tener ninguna interferencia de otra información, y nosotros vamos trabajando en base a lo que vamos viendo, trabajando en base a ciencia, obteniendo una verdad científica. Lo dijiste con mucha convicción, Carlos. Fernanda habló con nosotros, Fernanda habló con la ciencia. ¿A qué te refieres con aquello? ¿Tienes bases concretas o hay certeza respecto de lo que ha sucedido en la bodega aquel día? Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Por razones obvias no les puedo comentar qué es lo que hay, porque es parte de la parte investigativa, de la parte querellante de la familia. Seguramente, y por razones obvias, lo van a saber, por supuesto, en el juicio. Pero hemos trabajado muy duro con la doctora desde el 23 de junio, que fue la vez el día que llegué, y después el 24 que apareció Fernanda. Desde ese minuto no hemos descansado de trabajar. Pudimos incorporar a la doctora Cerda en nuestro equipo forense, y desde ahí no hemos terminado de trabajar. Hemos conseguido otro equipamiento con otras tecnologías que en Chile no existen. ¿Qué equipo es? Lo señalaste. ¿Viene equipo en camino? Viene más equipo todavía para hacer otras pericias. Lo que utilizamos ahora fue para periciar a Fernanda y a Josefa. Tuvimos que realizar un entrenamiento, tuve que realizar especialmente un entrenamiento a nuestro equipo forense de acá de Chile, que es la doctora y su asistente, para que ellos pudiesen utilizar este equipamiento en el cuerpo. Pero Carlos, tú recién dices, no es el momento de ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y da la sensación que si es que no se corrigen esos errores, va a costar llegar a la verdad. Entonces, ¿por qué no es el momento de reconocerlos? Así como Francisco tiene una postura, dice de que las policías sí actuaron bien, yo creo de que parte de seguir avanzando es decir, esto se hizo mal, esto se hizo bien. Sigamos por el camino de las cosas que se hicieron bien para no repetir las que se hicieron mal. Te entiendo perfectamente. Yo tengo acceso a la carpeta investigativa a través de Pedro Díaz. Sé exactamente lo que se hizo y lo que no se hizo, todo con puntos y detallados, tal como lo tiene la fiscal y la defensora. Pero nuestros esfuerzos en este minuto estamos apuntando a hacer el trabajo que hay que hacer para un juicio. Eso nosotros estamos, el norte de nosotros es un juicio. Después que se termine el juicio, por supuesto, vamos a explicar todo, y me voy a encargar personalmente, por supuesto, de dar a la luz pública y dar a conocer a la luz pública todas las cosas que ustedes no conocen. ¿Pero tú sientes que hoy día está bien encaminado? Nosotros estamos enfocados en trabajar científicamente y en todo nuestro esfuerzo y nuestra energía, ponerla para llegar a un juicio de la mejor forma posible con Pedro Díaz, con la parte creyente. Independiente de lo que esté haciendo la Fiscalía, independiente de lo que esté haciendo la Defensoría, nosotros estamos trabajando científicamente para poder llegar a la verdad, y vamos a llegar a la verdad, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Mucho lo que no sabemos? Sí, mucho.
Porque por eso, porque nosotros sabemos, o sea, lo que hemos, al menos yo lo que he aprendido es que lamentablemente si no existe, si es que no se comprueba científicamente, es muy difícil inculpar a una persona, ¿verdad? Entonces, tú, si bien hay mucha información que nosotros no conocemos, pero que tú sí manejas, tú sientes que va bien encaminado y que existen esas pruebas científicas que realmente puedan culpar a Felipe Rojas de haber matado a Fernanda Maciel y su hija. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí trabajando con la doctora sin parar. O sea, existen. Deduzco de tus palabras Estamos que trabajando para eso. Ignacia, idea de general. Yo entiendo que las palabras de Carlos, con quien estuvimos todo el fin de semana y con quien tengo que destacar que las personas ovacionaban y le agradecían, se sintió un cariño. Yo creo que Carlos de humilde no lo ha mencionado, pero lo quiero destacar porque se agradece mucho esta ayuda desinteresada, este financiamiento propio. Recordemos que acá no hay un peso de por medio, o sea, los viajes de Carlos, que se haya conseguido maquinaria, las pericias de la doctora Cerda, el arduo trabajo de Pedro Díaz y de un equipo tan grande que en realidad no busca llevarse los agradecimientos. Yo creo que al menos es importante que nosotros lo mencionemos y lo agradezcamos como ciudadanos. Pero ¿por qué tenemos que tener ese tipo de ayuda cuando hay instituciones? Y acá yo entiendo que Carlos no quiera polemizar porque las energías siempre las han concentrado en que se sepa la verdad, como Paola, como el equipo. Pero nosotros que tenemos la labor de informar, Francisco, yo entiendo que tú te refieras a la institución en general y nuestra sensación de informarlo en ningún caso va a ser tendenciosa, todo lo contrario. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un reportaje por el perito Aaron Jara, que es del Lavocar, y que él fue, según lo que nosotros conocemos, quien habría dado con el cuerpo de Fernanda. Pero ¿saben después de cuánto tiempo? Después de un montón, digo, innumerables solicitudes para que él entrara. Él lo solicitaba, independiente a si tenía o no tenía la capacitación en papel, da lo mismo. Él quería entrar y la institución no se lo permitió, mientras que la familia rogaba por tener una respuesta. 6 veces entraron. Acá me parece que hubo un trabajo desastroso, y lo digo con mucha autoridad porque hemos seguido el caso desde el día 1. No quiero enlodar una institución, menos hacer leña con el árbol caído. Sabemos que Carabineros ha sido sumamente cuestionado últimamente, no es nuestra idea, por eso hemos hecho un reportaje para destacar a las personas que sí han trabajado, como, repito, fue las pericias entomológicas de Aaron Jara y así cuantos más. Pero acá estamos hablando de las decisiones de la institución. Acá había una mamá que tuvo que ponerse de rodillas rogando para que la dejaran entrar, mientras que Carabineros se paseaba 6 veces y más, porque 6 veces son las que nosotros hemos contado. Carabinero entró muchas veces más y nunca se tuvo respuesta. Entonces, a mí, yo no me atrevería a quedarme en silencio cuando se habla de que Carabineros hizo una labor destacable, porque la verdad es que yo creo que está al debe con esa familia y con todo un país. Me gustaría escuchar la opinión del general Francisco. Dame un segundo, por favor, que aquí yo creo que se siente tocado el general y tiene todo el derecho a opinar. Me gustaría escuchar su opinión general. No, la verdad las cosas que soy bastante objetivo y yo hice una crítica bastante importante el día en que aparece el cuerpo de Fernanda Maciel. Fue súper duro. Incluso objeté a un coronel que dio unas declaraciones, que hoy día es general, porque cuando uno tiene la capacidad de partir de una crisis con una mirada objetiva, de futuro, de avance, significa que vamos a seguir igual. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día estamos en un punto de quiebre, yo creo, en todo lo que significa el sistema de investigación policial penal. Me explico. ¿Por qué? Porque cuando vemos un caso de Alto Hospicio, cuando vemos un caso de Vivian Hegel, cuando vemos un caso de una socióloga norteamericana muerta, ¿cierto?, asesinada en Temuco, cuando vemos un caso de Fernanda Maciel, o sea, no estoy hablando de un caso, estoy hablando de casos relevantes. Significa que hay que hacer una reingeniería, optimizar los sistemas en lo técnico y en lo práctico. Y cuando me refiero a optimizar los sistemas en lo técnico y en lo práctico, me estoy refiriendo a qué: meterse en el plano investigativo, las competencias de los investigadores. Tú dijiste, siempre hablas de competencia y de capacitación y especialización en el extranjero. En lo técnico, tecnología de punta. Hoy día tenemos que andar buscando una máquina que tiene los tomos porque las policías no la tienen. No la tiene el Ministerio Público, no la tienen las policías. Tenemos que recurrir, ¿cierto?, a los favores, por decirlo de alguna manera, a la buena voluntad. ONG, a la buena voluntad. Voy a terminarte. Y lo tercero es lo forense. Hoy día lo forense está disgregado, no está integrado. Tenemos prendas de vestir que pasan por un lado, que están un tiempo excesivo en otro, que le impiden a la defensa, ¿cierto?, realizar los peritajes. Entonces, cámaras que se pierden.
cámaras que se pierden. Hay que hacer una reingeniería, pero mirando un futuro para que, viendo las víctimas, la dignidad de las víctimas. Por lo tanto, creo que estamos en un punto de quiebre. ¿Sí? No sería erróneo, desde mi juicio, decir que estamos en el mejor momento. Está bien, general, muy bien. Yo tengo una observación y quiero hacer una aclaración sobre todo el argumento de Nacha. Cuando yo hablo de que Carabineros hizo bien su trabajo o que las policías en general hicieron bien su trabajo, prueba de ello está este informe que tiene la PDI de 2 meses después de iniciar la investigación, guarda relación con el trabajo que se hizo con las herramientas jurídicas y tecnológicas que tenían las policías en ese minuto. No olvidemos que las policías efectivamente canalizan toda la información desde y hacia la Fiscalía. Sí. O sea, para mí eso es fundamental a la hora de poder evaluar el trabajo de una policía o de otra. Entonces tus dardos apuntan un poco al trabajo de la Fiscalía. Yo siempre lo he apuntado a la Fiscalía. O sea, yo puedo poner ejemplos súper claros. ¿Por qué a nosotros no se nos entregó la carpeta? Carabineros preguntó si nos podían entregar la carpeta y dijeron que no. ¿Por qué no incluyeron el informe? ¿Por qué no nos pidieron el informe? Y les voy a decir una cuestión que probablemente a ustedes mismos les va a llamar la atención. Llegó, no sé si fue a este programa de televisión o a otro programa de televisión, la solicitud que nos hizo la Fiscalía donde nos pedía aspectos técnicos respecto al tema. Antes de que le llegara a Carabineros o antes de que nos llegara a nosotros, ya lo tenía un programa de televisión y lo mostraron públicamente. Entonces, ahí es donde vemos efectivamente que se da una condición. A mí me avisa Pedro Díaz un día, me dice, oye, así que la fiscal le pidió no sé qué, y yo... sonaban los grillos en mi correo, porque en mi correo no había llegado nada. Aquí no fue. Consulté en Carabineros y Carabineros también me dice, no, mira, tampoco me ha llegado nada. Y resulta que había un programa de televisión mostrando la orden que había mandado la fiscal. Entonces, desde la Fiscalía se filtra información a los medios y no le llega a usted. Yo lo que estoy diciendo es que hay una falta de prolijidad respecto a cómo se manda y se lidera esta investigación. Y es ahí donde yo necesariamente tengo que sacar la voz, porque en algún minuto a nosotros también se nos cuestionó y nos dijeron, oye, pero es que los topos no lo encontraron. Y claramente nosotros cuando entramos a la bodega entramos absolutamente ciegos. Y por poco tiempo además. Y además por poco tiempo, había que ir a la casa del señor Petersen. Entonces hay un montón de aristas en este proceso en donde necesariamente tenemos que no justificar, sino que entender cuáles son los procedimientos, cómo se generan estos procedimientos, y no solamente nosotros, sino que también las policías. Y a donde yo creo que puede haber un contexto de un poco injusto respecto al tema de la crítica, es que también tenemos que observar de que las policías, y también, ¿por qué no decirlo nosotros, o los intervinientes de una investigación, no tienen los mecanismos y las herramientas, valga la redundancia, técnicas o tecnológicas para poder encontrar a una persona que está enterrada en el patio de una bodega. Claro. Por ejemplo. Carlos, ¿coincides con ese análisis? De pronto es quien dirige la investigación más allá de quién es la herramienta, y en este caso Carabineros o la PDI. Por supuesto, el que dirige es responsable, así como son los responsables los líderes de cada una de las instituciones y la gente que está a cargo de ese trabajo en ese minuto, cualquiera que sea, por favor, que quede claro. Por ejemplo, la única persona que fue, y quiero destacarlo públicamente, el exdirector del Servicio Médico Legal, el doctor Rubio, él se dio cuenta de un error que ellos habían cometido, y él fue la única persona de las instituciones que están involucradas que ha hecho que tomó cartas en el asunto y fue responsable. Y un sumario. De hecho, hay un sumario. De inmediato, y se supo, y nosotros sabíamos de este problema, y por supuesto él siempre estuvo con las puertas abiertas. Lo dijo abiertamente en televisión, lo dijo en Hola Chile. O sea, él se da cuenta de este error. Y esa tiene que ser la actitud. Instruye el sumario, claro, esa tiene que ser hace el sumario y lo dice a los medios, se lo dice a Hola Chile a través de Ignacia Rocha. Le da una entrevista y dice, sí, hubo cosas que pasaron acá, se está investigando a través de un sumario que instruyo yo como director del Servicio Médico Legal. Lo dieron de baja, o sea, no de baja, lo destituyeron de su cargo la semana pasada. Así uno dice, bueno, ¿cómo ven ese tema? Exacto, y ese es el tema, o sea, finalmente, ¿por qué tiene que venir? Y lo hago, y lo hemos hecho con las empresas que nos han colaborado y nos han ayudado, y darle las gracias también públicamente, totalmente de manera desinteresada y con mucho cariño, y si hay que hacerlo o no, lo vamos a hacer, pero no es posible que tenga que venir gente de lo otro extremo del mundo consiguiéndose equipamiento de alta tecnología que existe en el planeta, y si hay que hacerlo y hay que atravesar el mundo para solucionar el caso, hay que hacerlo, y eso es una mentalidad que hay que cambiar y que tenemos que entender nosotros.